Mi esposo ocultaba un pasado criminal, ahora estamos en peligro. Ana de primavera en el pequeño pueblo de San Vicente. El sol brillaba intensamente y las flores comenzaban a florecer, llenando el aire con su fragancia. Laura, una mujer de unos 30 años, se encontraba en la cocina preparando el desayuno para su esposo, Javier. Su vida parecía perfecta, un hermoso hogar, un esposo amoroso y un futuro que ambos habían soñado juntos. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando Laura recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Cuidado. No confíes en Javier. Se quedó paralizada, preguntándose de qué podía tratarse. Aquel mensaje le trajo recuerdos extraños, la manera en que Javier a veces se ausentaba por horas, o las miradas furtivas que intercambiaba con personas que ella no conocía. Decidió ignorar el mensaje, pensando que era solo una broma. Sin embargo, su intuición le decía que algo no estaba bien. Cuando Javier llegó a casa, le preguntó sobre su día, pero él parecía más distante de lo habitual. Días después, Laura decidió investigar. Comenzó a seguir a Javier. Lo vio salir de casa a altas horas de la noche, conduciendo su auto hacia un barrio que parecía poco recomendable. Con el corazón latiendo rápidamente, decidió seguirlo. Lo que encontró la dejó helada. Javier entró en un edificio abandonado, donde la oscuridad parecía envolver todo. Esa noche, Laura no pudo dormir. La imagen de su esposo entrando en ese lugar la atormentaba. Al amanecer, investigó el edificio y descubrió que había sido un antiguo centro de operaciones de una organización criminal desmantelada años atrás. Con cada pedazo de información que encontraba, se sentía más confundida y asustada. Esa misma noche, Laura confrontó a Javier. Se sentaron en la sala, y el silencio era palpable. Te he estado siguiendo, dijo Laura con voz temblorosa. Javier la miró, sorprendido, y tras un momento de tensión, se decidió a hablar. Hay cosas de las que nunca te he hablado, Laura. Cosas que prometí dejar atrás. Javier le confesó que, años atrás, había estado involucrado en actividades delictivas. Había tratado de salir de ese mundo, pero el pasado lo había alcanzado. Una excompañera había aparecido en su vida, amenazando con arruinar todo lo que habían construido si no le ayudaba a conseguir algo que había perdido. El corazón de Laura se partió en dos. Por un lado, sentía una inmensa tristeza, pero también una profunda necesidad de proteger a Javier. ¿Qué planeas hacer?, preguntó, la voz casi un susurro. Debo resolver esto antes de que se meta en problemas. He decidido enfrentar a esos tipos, respondió él. Pero quiero que tú estés a salvo. Te amo, y por eso debo protegerte de este mundo oscuro. Laura, llena de amor y determinación, no podía permitir que Javier se enfrentara solo a esto. No puedes ir solo. Somos un equipo, y si quieres dejar atrás ese pasado, lo haremos juntos, le dijo. A pesar de su miedo, Laura estaba decidida a ayudar a su esposo a enfrentar su pasado. Los días siguientes fueron de preparación. Laura contactó a viejos amigos de Javier que aún tenían conexiones, intentando desarticular la situación desde dentro. Juntos, comenzaron a construir un plan. La confrontación final ocurrió una noche. En un oscuro almacén, Javier y Laura se encontraron cara a cara con aquellos que amenazaban su futuro. Las luces de neón reflejaban la tensión en el aire. Con valentía, Javier explicó que había decidido dejar el pasado atrás y que su esposa estaba con él. La situación era peligrosa, el enojo de su excompañera fue inmediato, pero Javier y Laura estaban unidos y decididos a no dar marcha atrás. Después de un tenso intercambio, lograron desarmar a sus oponentes, aunque no sin antes enfrentar un par de momentos críticos donde la vida de ambos pendía de un hilo. Con inteligencia y cooperación, lograron salir triunfantes, y la excompañera fue arrestada por la policía, a la que habían llamado como respaldo. Al regresar a casa, aún temblorosos, se abrazaron. Habían enfrentado juntos uno de los momentos más difíciles de su vida. La trama de su vida había cambiado, pero el amor y la confianza se habían fortalecido. Con la mira en el futuro, sabían que la vida no siempre sería fácil, pero su amor era más fuerte que cualquier sombra que pudiera amenazarlos. Los días siguientes tras la confrontación con la excompañera de Javier transcurrieron entre un ligero alivio y una creciente tensión. Aunque habían logrado salir del peligro inminente, la sombra del pasado de Javier seguía acechando. Cada vez que sonaba el teléfono o había un golpe en la puerta, el corazón de Laura latía descontroladamente. Una noche, mientras cenaban, el silencio entre ellos era palpable.
Laura decidió romperlo. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Que ahora podemos vivir tranquilos? Javier suspiró, dándole a entender que la realidad era más complicada. Laura, el pasado no se olvida tan fácilmente. Hay personas a las que les cuesta dejar ir y algunas de esas personas me buscan. Su voz sonaba grave, llena de incertidumbre. Laura, decidida a no dejarse llevar por el miedo, le tomó la mano. Entonces, necesitamos un plan. No podemos vivir con este temor constante. Debemos asegurarnos de que no regresen para amenazarnos. Con ese propósito en mente, se sumergieron en la investigación. Laura leyó sobre antiguos enemigos de Javier y sobre el tipo de personas con las que él había estado involucrado antes. A medida que se adentraban en ese mundo oscuro, se sorprendían de lo lejos que Javier había llegado para alejarse de las garras de su pasado. Con cada revelación, aumentaba su respeto por él y su determinación de ayudarle. Una semana después, mientras hacían generosamente una lista de posibles contactos, Laura recibió otro mensaje de texto de un número desconocido: no te metas donde no te llaman. Javier debe pagar. Su corazón se detuvo. Sin dudar, le mostró el mensaje a Javier. Un escalofrío recorrió la espalda de él y una dura realidad se estableció entre ellos. Esto es solo el principio, dijo Javier, tono sombrío. Es hora de que enfrentemos esto de una vez por todas. Laura sintió que una ola de terquedad y valentía le invadía. Si quieres ir, voy contigo. No quiero que te metas en esto solo. No quiero que nadie nos amenace. Sin perder tiempo, comenzaron a planear su enfrentamiento repentino. Se dirigieron a la dirección del mensaje, una vieja fábrica fuera del pueblo donde Javier había pasado mucho tiempo en su pasado. La tensión era palpable mientras anotaban todos los detalles que pudieron encontrar. La noche de la confrontación, los nervios estaban a flor de piel. Utilizaron el coche de Laura para acercarse a la fábrica, cuya silueta resaltaba contra el cielo nocturno. El lugar era oscuro y silencioso, un recordatorio escalofriante del pasado de Javier. Sin embargo, sabían que esa noche cambiaría todo. Al llegar, Javier y Laura se prepararon, revisando mentalmente su plan. Sabía que tendrían que estar alertas, pero la verdad era que se sentían más fuertes juntos. Con un último suspiro, Javier abrió la puerta y comenzaron a avanzar dentro. Las sombras danzaban por las viejas paredes, y el eco de sus pasos reverberaba. Todo estaba muy tranquilo, quizás demasiado. De pronto, un grupo de hombres apareció de la nada, cortándoles el paso. Javier y Laura se quedaron paralizados ante la aparición de sus enemigos, incluido el rostro familiar de la excompañera de Javier, quien sonreía de manera macabra. ¿Crees que podría salir de esto tan fácilmente, Javier? Te creía más inteligente, se burla la excompañera. La tensión se intensificó, llenando el aire de electricidad. Laura sintió que el miedo parecía ganar terreno. Pero en ese momento, tomó la mano de Javier y sintió que la fuerza de su amor les unía. No estamos aquí para jugar. Javier ha dejado atrás la vida que llevabas, dijo con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. Los ojos de la excompañera se estrecharon con desprecio. No puedes dejar de mirar hacia atrás, Javier. La vida que elegiste sigue involucrándote, incluso si lo rechazas. Javier, respirando hondo, tomó la palabra. He cambiado. Ustedes son solo un recordatorio de un capítulo que quiero cerrar. Pero no voy a mantenerte en mis pensamientos. La excompañera rió despectivamente. ¿Y crees que esto se acabó porque lo dices? Habrá consecuencias. Sin embargo, en ese instante, un sonido resonante interrumpió la escena armada, el giro abrupto de una sirena. Era la policía. Javier y Laura habían anticipado esto, habían llamado como respaldo, con la esperanza de que respondieran a tiempo. La excompañera y sus cómplices se volvieron repentinamente nerviosos, y ese miedo se tradujo en desesperación. La fábrica que había sido el escenario de la confrontación comenzó a llenarse de luces intermitentes. En cuestión de minutos, los agentes irrumpieron en el lugar. «Manos arriba», gritó uno de ellos, y el caos se desató en segundos. La tensión se convirtió en confusión cuando los rivales de Javier intentaron huir, pero no contaban con la rápida respuesta de la policía. En medio de la confusión, Laura y Javier se aferraron el uno al otro. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura mientras las luces giraban sobre ellos. «Debemos salir de aquí», respondió Javier. «Nadie puede saber que estamos involucrados aún».
Cuando lograron salir al exterior, la adrenalina corría por sus venas. Se apretaron las manos mientras corrían hacia el coche. Laura sintió que toda esa experiencia había sido una mezcla de miedo, valentía y el deseo de mantener a salvo a su esposo. Mientras llegaban al coche, oyeron la voz del oficial detrás de ellos. ¡Alto! Necesitamos tomar su declaración. Pero ya no podían esperar. Con una mirada compartida, Javier encendió el motor y Laura no dudó en irse. Se alejaron de la escena, pero el peso de lo vivido era claro para ambos. La euforia de haber sobrevivido a una situación aterradora se mezclaba con la revelación de que el pasado de Javier aún no estaba completamente cerrado. Al mirar a Javier, Laura se dio cuenta de que ambos aún llevaban una batalla interna. Habían ganado esta ronda, sí, pero la guerra contra el pasado continuaba y había muchas preguntas que quedaban por responder. Hay algo más, dijo Javier en voz baja, y Laura sintió un nudo en el estómago. Algo que debería haberte contado. No era solo mi excompañera la que me amenazaba. Y así, en medio de la noche oscura, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte, la historia de Laura y Javier continuaba desarrollándose, dejándoles la incógnita de lo que realmente les esperaba en el camino adelante. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Javier. ¿A qué te refieres?, preguntó, con el corazón acelerado. Javier tragó saliva, manteniendo la mirada fija en la carretera mientras conducían lejos de la fábrica. La excompañera no era la única. Hay alguien más, alguien mucho peor. Y ahora que hemos hecho ruido, sabrán que sigo aquí. El silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el zumbido del motor. Laura quería preguntarle quién era, pero temía la respuesta. Finalmente, con voz temblorosa, dijo, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Javier asintió. Hace años, trabajé para alguien más poderoso, alguien que no tolera la traición. Yo creí que mi salida había sido definitiva, pero si han vuelto a buscarme, significa que nunca me dejaron de vigilar. El miedo en el pecho de Laura se convirtió en una fría certeza, su lucha aún no había terminado. A la mañana siguiente, decidieron no regresar a casa. En su lugar, se refugiaron en un pequeño motel en las afueras del pueblo. Javier pasó horas revisando información, buscando pistas sobre quién estaba detrás de todo. Laura, por su parte, sentía que la incertidumbre la consumía. Su amor por Javier era innegable, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Entonces, el teléfono de Javier sonó. Un número desconocido. Javier dudó un instante antes de contestar. ¿Quién eres?, una voz fría y pausada respondió al otro lado de la línea. ¿Sabes quién soy, Javier? Y sabes que no puedes escapar de mí. Laura vio cómo el rostro de su esposo se tensaba. Déjame en paz, dijo Javier con voz firme. La risa del desconocido resonó en el auricular. Oh, no, amigo. No es tan simple. Me debes algo, y lo quiero ahora. O te lo quitaré yo mismo. El silencio cayó de golpe. Luego, la llamada se cortó. Javier apretó los puños, su mandíbula rígida por la ira contenida. Laura lo miró fijamente. ¿Qué es lo que quiere? Él suspiró, mirando hacia la ventana. Algo que tomé hace mucho tiempo. Y ahora, él lo quiere de vuelta. Laura sintió que el peso de la verdad se posaba sobre ellos. Estaban atrapados en una red de la que quizás no podrían escapar. Pero entonces, una determinación feroz surgió en su interior. No vamos a huir, dijo ella con firmeza. Si vamos a acabar con esto, lo haremos juntos. Javier la miró, sorprendido por su valentía. Luego, con una mezcla de orgullo y amor en su mirada, tomó su mano. De acuerdo. Pero esta vez, nos aseguraremos de que sea el final. Y así, con el amanecer filtrándose por la ventana del motel, Laura y Javier se prepararon para enfrentar la última y más peligrosa batalla de su historia. Uno que definiría su destino para siempre. Mientras Laura y Javier siguen en el motel, intentando idear su próximo movimiento, Javier nota algo extraño, un auto negro estacionado al otro lado de la calle, con los vidrios polarizados. Su instinto le dice que algo no está bien. Antes de que puedan reaccionar, las luces del motel parpadean y el sonido de pisadas apresuradas resuena en el pasillo. Alguien está viniendo por ellos. Javier maldice en voz baja y rápidamente apaga la lámpara de la habitación. Nos encontraron, susurra.
Laura, con el corazón latiéndole en los oídos, asiente y agarra su bolso, donde ha guardado un pequeño arma que tomaron por si acaso. En segundos, la puerta explota con una patada. Hombres vestidos de negro irrumpen en la habitación con armas en mano. Javier reacciona al instante, lanzando una silla contra ellos para ganar tiempo. «Corre, Laura», grita, mientras toma la lámpara y la estrella contra uno de los atacantes. Laura, temblando pero decidida, sale disparada por la ventana del baño y aterriza en el callejón trasero. Javier la sigue de cerca, pero los hombres están justo detrás de ellos. Saben que no pueden quedarse a pelear. No contra un grupo bien entrenado. Con el sonido de disparos perforando el aire, corren hacia el auto más cercano, un viejo sedán que dejaron estacionado a unas cuadras del motel. Javier salta al asiento del conductor y Laura apenas logra cerrar la puerta cuando los disparos golpean la carrocería. «Agárrate», grita Javier, pisando el acelerador y derrapando en una curva mientras los mercenarios se suben a sus propios vehículos para seguirlos. La persecución está en marcha. Ahora no solo huyen por sus vidas, sino que Laura necesita respuestas. «Dime la verdad, Javier», exclama mientras esquivan otro auto en la carretera. «¿Qué tomaste que vale tanto como para que nos quieran muertos?» Javier, con la mandíbula apretada, responde, algo que nunca debía haber tocado, y que podría cambiar todo. El misterio se profundiza. ¿Qué será tan importante como para que alguien envíe asesinos tras ellos? ¿Y podrán escapar antes de que sea demasiado tarde? La persecución continúa a toda velocidad por las calles poco iluminadas de las afueras del pueblo. Los faros de los vehículos enemigos iluminan el retrovisor de Javier, y Laura, con el corazón martillándole en el pecho, revisa su arma, aunque sabe que disparar desde un auto en movimiento es casi imposible. «Nos están cerrando el paso», gruñe Javier, girando bruscamente para tomar una carretera secundaria llena de baches. El auto salta violentamente, y Laura se aferra al tablero. Uno de los vehículos negros se adelanta y se coloca en paralelo a ellos. Un hombre baja la ventana y apunta un arma. «Agáchate», grita Javier. Laura apenas logra esquivar el primer disparo cuando Javier, con un movimiento calculado, gira el volante y golpea el costado del auto enemigo. El impacto es suficiente para hacerlo derrapar y estrellarse contra un poste. Pero aún quedan dos más. Laura mira hacia atrás y ve cómo los otros autos aceleran, acortando la distancia. Entonces, algo en su interior se enciende, no pueden seguir huyendo para siempre. «Tenemos que sacarlos del camino», dice con voz firme. Javier asiente, comprendiendo al instante. Hay un puente adelante. La carretera es estrecha. Si jugamos bien nuestras cartas. Laura ya tiene un plan. Se gira en su asiento y, con manos temblorosas pero decididas, saca el seguro del arma. «Cuando te diga, frena en seco». Javier aprieta la mandíbula. «¿Estás segura? Confía en mí». Los autos enemigos aceleran, listos para embestirlos. Laura espera, hasta que los faros están casi sobre ellos. Ahora. Javier pisa el freno con todas sus fuerzas. El auto derrapa y se desliza de lado. Laura, con precisión, apunta y dispara a una de las llantas delanteras del primer auto enemigo. El vehículo pierde el control de inmediato, girando en trompo y chocando contra la baranda del puente. El segundo auto intenta frenar, pero es demasiado tarde, se estrella contra el primero y ambos quedan fuera de combate. El silencio después del impacto es ensordecedor. Javier acelera de nuevo y salen del lugar antes de que más refuerzos puedan llegar. Sus respiraciones son agitadas, sus cuerpos tensos por la adrenalina. «Eso fue increíble», dice Javier, echándole una rápida mirada a Laura, que sigue sosteniendo el arma con los dedos temblorosos. Ella exhala lentamente y lo guarda. «No podemos seguir huyendo, Javier. Dime la verdad, ¿qué es lo que robaste?» Javier sigue conduciendo en silencio por un momento. Luego, finalmente, responde. «Un disco duro. Con información que podría derribar a toda una organización». Laura siente que el mundo a su alrededor se ralentiza. «No es solo dinero ni un objeto valioso, ¿verdad?» Javier niega con la cabeza. «Es la clave para exponer a alguien muy poderoso. Y ahora, él sabe que lo tengo». Laura cierra los ojos un instante, procesando todo. Si creían que la pesadilla había terminado, estaban muy equivocados. «Entonces, no tenemos opción», dice ella, abriendo los ojos con determinación.
Si ese disco duro es tan importante, debemos usarlo antes de que nos encuentren. Javier la mira y asiente. Ya no se trata solo de sobrevivir. Ahora, deben contraatacar. El viento del puerto era frío y cortante cuando Laura y Javier llegaron al punto de encuentro. El muelle estaba desierto, salvo por la silueta de un hombre esperando bajo la tenue luz de un farol. Javier reconoció la figura de inmediato. Su antiguo jefe. El verdadero poder en las sombras. El tiempo no te ha cambiado, Javier, dijo el hombre con voz calmada pero afilada como una navaja. Javier tomó la mano de Laura con fuerza. No vine a negociar. Esto termina hoy. El hombre sonrió con desdén. Eso lo decidiré yo. En ese instante, de las sombras emergieron varios hombres, rodeándolos. Todos armados. Laura sintió su corazón acelerarse. Estaban atrapados. Javier se mantuvo firme. Si me querías muerto, no habrías organizado todo esto. Dime qué quieres. El hombre dio un paso adelante. Quiero lo que me quitaste. Javier apretó los dientes. No lo tengo. El jefe entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera hablar, Laura sacó su teléfono y lo mostró. En la pantalla, un mensaje en vivo. Si algo nos pasa, esta información se hará pública. El hombre la miró con sorpresa. ¿Qué has hecho? Laura sostuvo la mirada. Nos aseguramos de que no puedas borrar tu propio pasado. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, una sonrisa torcida apareció en el rostro del jefe. Eres más lista de lo que pensé. Giró la cabeza y chasqueó los dedos. Sus hombres bajaron las armas. Bien jugado. Se guardó las manos en los bolsillos. Supongo que esto significa que debo dejarlos ir. Javier no se movió. Si alguna vez vuelves a amenazarnos. El jefe levantó una ceja. No lo haré. Sonrió de forma inquietante. Pero si alguna vez decides volver, sabes dónde encontrarme. Dio media vuelta y desapareció en la neblina. Laura y Javier sintieron la adrenalina aún recorriendo su cuerpo. Se miraron y, sin dudar, corrieron al auto. Al encender el motor, Javier tomó la mano de Laura y la besó. Lo logramos. Ella sonrió, todavía con el pulso acelerado. No solo lo logramos. Lo vencimos. El auto rugió mientras se alejaban del muelle, dejando atrás un mundo que casi los destruye. Ahora, tenían una nueva oportunidad. Y esta vez, no la desperdiciarían. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta, comparte, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.